Rusia pensó que no enfrentaba ninguna amenaza en el continente cuando invadió Ucrania en febrero de 2022 y en ese momento no la tenía. Ucrania no tenía las armas necesarias para atacar a Rusia. Cuando llegaron armas de largo alcance de Occidente, Ucrania enfrentó restricciones para usarlas. Mucho ha cambiado desde que Rusia invadió. Ucrania se ha convertido en un monstruo de largo alcance y las refinerías rusas sufren su poder. Gracias a sus armas de largo alcance, Ucrania logró paralizar las reservas de combustible de un país famoso por su petróleo y gas. Rusia no se recuperará de esto durante años, mientras lidia con las consecuencias de la guerra que Vladimir Putin inició. Desde 2024, Ucrania ataca refinerías rusas de petróleo. Estas instalaciones, que convierten el crudo en productos como gasolina y diésel, están en Rusia, y antes se creía fuera del alcance de Ucrania. Antes, los ataques de Ucrania a refinerías eran efectivos pero aislados. Ya no es así. Rusia podrá reparar sus refinerías, lo que significa que no se causó un daño real a largo plazo. Eso es otra cosa que también ha cambiado. Desde agosto de 2025, Ucrania cambió su estrategia. Continúa atacando refinerías, pero ya no lo hace solo una vez. Una refinería es atacada repetidamente, dejándola fuera de servicio por más tiempo. Los repetidos ataques a varias refinerías han afectado gravemente a Rusia en la segunda mitad de 2025. Ucrania ha logrado un nuevo hito. Ya atacó el 50% de la capacidad de refinación de Rusia, eso es según Euromaidan Press, que publicó un informe el 21 de octubre revelando que Ucrania ha alcanzado esa cifra histórica. Dice que los drones y misiles de largo alcance de Ucrania han logrado impactos directos en alrededor de la mitad de las refinerías de Rusia, cerrando muchas de ellas hasta el punto en que ya no pueden enviar sus productos al resto de Rusia. En un mundo ideal, Ucrania atacaría el otro 50%. Sin embargo, eso es poco probable que suceda, dice el medio. La mitad de las refinerías rusas están demasiado lejos de Ucrania para los drones o ya operan a menor capacidad, por lo que no son prioridad. Así que Rusia todavía tiene una buena cantidad de refinerías sin daños. Sin embargo, que esas refinerías estén tan lejos de Ucrania es un problema. Para mantener su maquinaria de guerra en funcionamiento, Putin necesita asegurarse de que el combustible que produce su país llegue a los soldados rusos en Ucrania lo más rápido posible. Ucrania ataca todas las refinerías cercanas y deja las lejanas para que atiendan lo demás. Ahora el combustible tiene que recorrer una distancia mucho mayor para llegar a Ucrania, sin mencionar el impacto interno o en la capacidad de Rusia para vender uno de sus productos más valiosos. A los problemas de Rusia se agrega el tema de reparaciones. Las sanciones occidentales le han generado muchos problemas al intentar reparar las refinerías, porque significan que no hay suficientes piezas disponibles. Prensa Euromaidan informa que Rusia debe redirigir componentes a refinerías atacadas por Ucrania. Eso significa que las refinerías fuera del alcance de Ucrania se quedan sin el mantenimiento esencial. Es degradación sin impactos directos. Ucrania aprovecha los problemas de suministro rusos para presionar al máximo número de refinerías rusas. No hace falta adivinar para saber cómo reaccionará Ucrania si Rusia usa componentes redirigidos para reactivar una refinería. Rusia regresa a su situación previa tras las reparaciones, mientras sus refinerías arden y los ingenieros trabajan sin descanso para reactivarlas. La propia Rusia está empezando a mostrar señales de ser una nación bajo una presión intensa. El impacto de los ataques ucranianos a refinerías es más relevante que los ataques mismos, y Rusia está lidiando con una serie de 3 problemas que la han puesto al borde del colapso interno. Los envíos de combustible en mínimos históricos es el primer problema. Euromaidan Press informa que en septiembre las exportaciones diarias de crudo y refinado rusos llegaron a niveles no vistos desde 2020. En 2020 inició la pandemia de COVID-19, colapsando las cadenas de suministro globales y afectando la capacidad de Rusia para exportar petróleo. En ese tiempo, el miedo a una enfermedad desconocida causó los problemas en Rusia. Hoy, gracias a Ucrania, los envíos de Rusia se han terminado porque ya no tiene petróleo ni combustible para vender. Eso no implica que Rusia carezca de petróleo. Euromaidan informó que en septiembre se vendieron unos 369 millones de barriles diarios de crudo y productos refinados. Eso parece una cifra enorme, y podría serlo para una nación que no depende de su sector petrolero para sostener su economía. Esto muestra una caída de más del 26% respecto al promedio ruso del año pasado. Antes se dejaban filas de vagones cisterna en las terminales, pero ahora el ferrocarril transporta menos productos y hay menos mercancía para los barcos de exportación, según Euromaidan Press. Naturalmente, esto significa que Rusia no está generando tanto dinero como antes con sus exportaciones de petróleo y combustible.
Reuters reportó el 14 de octubre que en septiembre las exportaciones rusas de petróleo y combustible cayeron a 1.335 millones de dólares. Sigue siendo una cifra alta, mostrando que Ucrania aún debe trabajar mucho para paralizar la industria petrolera rusa. Sin embargo, 1.335 millones de dólares son más de 200 millones menos de lo que Rusia ganó con su petróleo en agosto. Agosto también mostró una caída, pues los ingresos rusos bajaron drásticamente entre julio y agosto. Según Reuters, la Agencia Internacional de Energía, atribuye estas caídas a Ucrania y sus ataques con drones de largo alcance. Los ataques a la infraestructura energética rusa bajaron el procesamiento de crudo en 50.000 barriles diarios, causando escasez de combustible y menos exportaciones, según Reuters. Lo afirma la Agencia Internacional de Energía. El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio suma más malas noticias para Rusia. En septiembre, los ingresos totales de Rusia por combustibles fósiles bajaron 4% respecto al mes anterior. La organización señala que en septiembre de 2025, los ingresos bajaron 26% comparado con lo que Rusia ganó por combustibles fósiles ese mes. En 2024, una disminución en los ingresos ya es bastante mala. Cuando esa disminución es suficiente para que los ingresos mensuales por combustibles sean los más bajos que han tenido. Desde que Putin invadió Ucrania, solo hay una conclusión que podemos sacar. Los ataques ucranianos a refinerías están dando resultado, por lo que Rusia podría enfrentar más en el futuro. El primero de estos tres problemas afecta directamente la capacidad de Rusia para hacer la guerra contra Ucrania. La estrategia de atacar refinerías busca limitar las ventas de petróleo y combustible rusos. Putin tenga el mínimo dinero para invertir en la guerra en Ucrania. Menos dinero implica menos soldados y equipo en el campo de batalla. Y con las refinerías teniendo dificultades para producir lo que Rusia hace, no tendrán tanto del combustible necesario para lanzar ataques sostenidos contra Ucrania. Pero hay dos problemas más por el ataque de Ucrania al 50% de las refinerías rusas. Las exportaciones marítimas de Rusia también han recibido un golpe enorme, como informa Euromaidan Press. Las exportaciones marítimas de productos petrolíferos rusos bajaron 17% en septiembre porque varias refinerías detuvieron operaciones. Esto no debería ser una gran sorpresa. A fines de septiembre, Rusia amplió la prohibición de exportar gasolina hasta 2025 e impuso una restricción parcial al diésel. Rusia, con menor capacidad de refinación, busca conservar combustible para su mercado interno. Esto genera un gran efecto dominó en el comercio marítimo nacional. La caída en el envío marítimo de combustible explica gran parte de los actuales ingresos de Rusia por petróleo y combustible. Pero parece que Rusia enfrenta un problema mayor pronto. Ucrania no solo ha atacado refinerías, también ha dirigido ataques a puertos e instalaciones de carga rusas para destruir su infraestructura energética. Estos ataques generan riesgos para el transporte marítimo. El mayor riesgo exige que Rusia pague más para asegurar sus puertos y barcos. Si las escalas en puertos y barcos son poco confiables, las aseguradoras suben primas y limitan cobertura, especialmente para petroleros antiguos de la flota fantasma con documentación dudosa. Eso obliga a los comerciantes a buscar seguros escasos y más caros, o cambiar a embarcaciones de menor calidad con una cobertura limitada o respaldada por el Estado, retrasando los envíos y aumentando el costo de cada barril que se transporta, informa Euromaidan Press. Es el aumento en el costo de envío por cada barril lo que preocupará a Rusia. En julio, Reino Unido y la Unión Europea anunciaron un tope de $4.760 para el petróleo ruso. Rusia solo puede obtener hasta $4.760 por barril de crudo al vender a países que imponen sanciones. Por supuesto, ese es precisamente el objetivo de la flota fantasma. Permite a Rusia vender su petróleo y combustible a naciones que no le han impuesto sanciones, como China e India. Pero ambos países se beneficiarán del tope de precio más bajo. Saben que influyen en Rusia, así que pueden exigir descuentos a los vendedores de petróleo o dejar de comprarles. Rusia debe dar esos descuentos, y cuando el costo de enviar un solo barril está aumentando debido a estos problemas de seguros, esos descuentos hacen que sea mucho más difícil para Rusia obtener ganancias de la venta de su petróleo y combustible. Rusia acaba enviando su petróleo casi a pérdida, o dejar de vender por completo, que es lo que ya sigue haciendo con su gasolina y diésel. Los efectos de esta disminución en el comercio marítimo son claros, dice Euromaidan Press. Tan solo en septiembre se registró una disminución total de 153 millones de barriles que se habrían vendido a través de rutas marítimas. El medio afirma que esto equivale a 12.000 millones de dólares perdidos en un solo mes, porque Rusia no puede o no quiere enviar tanto por mar como lo hacía antes. Hace poco dijimos que Rusia prohibió vender gasolina y diésel.
La causa principal es que los ataques devastadores de Ucrania a las refinerías lo provocaron. Para explicar la tercera consecuencia de las acciones de Ucrania, Rusia enfrenta una crisis interna de combustible. Además de las prohibiciones de exportación que reducen los ingresos que Rusia obtiene por vender su petróleo refinado. Rusia también se está viendo obligada a limitar la cantidad de combustible que vende a su propia gente. RBC Ucrania informó el 21 de octubre que 3 regiones rusas adicionales restringieron la venta de combustible, sumándose a varias otras que impusieron restricciones similares en septiembre y a principios de octubre. Las restricciones afectan a todas las estaciones de servicio de la compañía regional Baikal en Irkutsk, Barachia y Zabokalsky Krai, Rusia. Ahora, los conductores en esas regiones solo pueden comprar hasta 20 litros de gasolina AI, 92 por persona, probablemente insuficientes para llenar un cuarto de tanque. Baikal es abastecida por Rosneft y Gazprom, que son 2 de las compañías energéticas más grandes de Rusia. Señala que impuso límites porque las entregas de combustible de esas compañías se interrumpieron. Baikal no ofreció un plazo para levantar sus restricciones. Por ahora, las medidas son indefinidas. Baikal no es la única red de estaciones de servicio rusa que ha impuesto estas restricciones. La red Kors ha actuado igual en las regiones donde opera, y según RBC Ucrania, ahora se han reportado escasez de gasolina en 57 regiones de Rusia. No es un problema local, sino nacional. Y está sucediendo porque Ucrania sigue destruyendo las refinerías que suministran el combustible que los ciudadanos rusos necesitan para sus vehículos. Las filas aumentan, faltan suministros, y los clientes pagan más que nunca por combustible. Este es un aspecto completamente diferente de la estrategia de Ucrania. Dejar a Rusia con menos petróleo y productos de combustible para vender en el extranjero le quita una gran parte de los ingresos que Putin puede grabar para financiar su guerra en Ucrania. Pero con los ciudadanos rusos comunes siendo afectados por la escasez que Ucrania ha creado, Putin enfrenta el problema potencialmente mucho más peligroso de lidiar con conflictos internos. Ese conflicto quizá no haga que el ruso promedio quiera derrocar a Putin, pero podría presionarlo para terminar la invasión que inició. Ucrania, por supuesto, no va a detenerse. Las refinerías que están dentro de su alcance seguirán siendo atacadas tan fuerte y tan seguido como sea posible. Las refinerías ya están limitadas. Ucrania ahora se enfoca más en los depósitos de combustible rusos, que se volvieron objetivos clave tras la inactividad de las refinerías, ya que ahí el combustible espera para ser transportado. Fotos satelitales revelan incendios en depósitos y almacenes ferroviarios dañados, según Euromaidan Press. Esto es inteligente por parte de Ucrania. Sabe que puede atacar refinerías rusas y tras muchos ataques exitosos, también sabe que Rusia carece de defensas aéreas suficientes para impedirlos. Ucrania ahora puede observar y esperar, vigilando los esfuerzos de reparación de Rusia, antes de lanzar ataques de seguimiento para volver a dejar fuera de servicio cualquier refinería que haya reiniciado operaciones. Mientras tanto, se enfocará en el combustible que Rusia ya tiene. Destruir los depósitos elimina combustible que Rusia ya ha destinado para un propósito, ya sea venderlo en el extranjero, venderlo en el mercado interno o suministrarlo a sus tropas en Ucrania. El combustible incendiado no puede reemplazarse fácilmente por los ataques de Ucrania a refinerías, lo que pone a Rusia en aprietos. Después de eliminar los medios de producción, ahora elimina el producto mismo. Para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, los ataques a las refinerías y el impacto que están teniendo en Rusia se tratan de hacer que Putin vuelva a la realidad de golpe. Putin había engañado al pueblo ruso, haciéndoles creer que la invasión a Ucrania no causaría ningún efecto adverso en casa. Ucrania demuestra que eso es falso. Nuestras sanciones de largo alcance contra Rusia ahora son más precisas y efectivas. Prácticamente cada día o dos, las refinerías de petróleo rusas están siendo atacadas, informó Euromaidan Press. Zelensky dijo esto durante su discurso diario a Ucrania el 19 de octubre. Los ataques están devolviendo a Rusia a la realidad, afirmó el presidente de Ucrania. Ucrania ahora planea responder a cada ataque ruso de largo alcance con acciones militares propias. Nuestras capacidades se ampliarán, agregó Zelensky. Rusia pronto sufrirá ataques más intensos y frecuentes en refinerías y depósitos, mientras Ucrania refuerza sus drones y misiles de largo alcance. El objetivo final de Ucrania es provocar el colapso de las industrias de petróleo y combustible de Rusia. Ese colapso puede estar más cerca de lo que Putin quiere admitir. El 21 de octubre, el Consejo Atlántico afirmó que la maquinaria de guerra de Putin podría quedarse sin combustible. El Consejo también destaca varios temas tratados en este video. Según la Agencia Internacional de Energía, los ataques a refinerías ucranianas reducirán la refinación rusa hasta mediados de 2026. Si Ucrania mejora sus capacidades, como dice Zelensky, mediados de 2026 sería una estimación optimista.
Rusia causará más dolor a su gente al subir el impuesto al valor agregado del 20% al 22%. Rusia intenta cubrir el déficit causado por los ataques a sus refinerías en Ucrania. Eso refuerza lo que dijimos antes sobre causar descontento en el pueblo ruso. No querrán oírlo. El combustible y todo lo que incluye impuesto al valor agregado será más caro. Cuando estén haciendo fila en el frío por sus raciones de gasolina, Rusia ahora también se ve obligada a priorizar a dónde va su combustible restante, lo cual es un problema que realmente no había enfrentado en ningún otro momento durante la guerra. El Kiev Insider dice que esta prioridad solo sería si Ucrania elimina entre 40 y 50% de la refinación rusa. Rusia ya está en ese punto, y ya podemos ver que el ejército es una prioridad. Pero incluso con Rusia priorizando a sus tropas sobre su gente, el hecho de que tantas refinerías estén fuera de servicio seguramente afectará el esfuerzo bélico del país. Operativamente, la presión será inconfundible. El informante de Kiev prevé menos salidas aéreas, menos ofensivas grandes y logística más lenta. Afirma que si Ucrania mantiene su ritmo de ataques a refinerías hasta 2026, Rusia dependerá estructuralmente de exportar crudo para obtener ingresos. El petróleo crudo se vende por menos que los productos de petróleo refinado. Los problemas del tope de precios que mencionamos antes serán graves cuando Rusia llegue a este punto. La situación en Rusia se está volviendo desesperada. Se avecina un colapso, y es uno del que el país podría no recuperarse en años. La respuesta de Rusia a todo esto ha sido intentar darle a Ucrania una probada de su propia medicina. El 21 de octubre, el Kiev Independiente reportó que Rusia intensificó sus ataques al sector energético ucraniano y fue alentada a hacerlo. Con pocas esperanzas de que Ucrania reciba misiles Tomahawk de Estados Unidos, estos ataques buscan dejar a los civiles sin calefacción durante los meses fríos. Y Zelensky ha señalado rápidamente que se necesitan amenazas y presión para contrarrestar estos ataques intensificados. Hace semanas, Putin enfrentó presión y la amenaza de misiles Tomahawk, mostrando disposición para volver a la diplomacia. Pero tan pronto como esa presión disminuyó, aunque fuera un poco, los rusos empezaron a alejarse de la diplomacia y a intentar retrasar el diálogo, afirmó Zelensky. Todo dependerá de quién ceda primero. Los ataques rusos a la infraestructura energética afectan directamente a los civiles ucranianos, aunque tristemente ya están acostumbrados a estos intentos de daño. Los ataques de Ucrania a refinerías buscan quitar recursos a la maquinaria de guerra de Putin, aunque afectan indirectamente a civiles rusos. Ucrania confía en que este método desgaste pronto a Rusia y termine la guerra. Por la bomba de tiempo que es la economía rusa, quizás solo deba durar otros 18 meses. Ese es el tiempo que le queda a Rusia antes de que su economía colapse. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre el impacto de la estrategia de ataques a refinerías de Ucrania. Y gracias como siempre por vernos.